Este título fue gracias a Jalam el Pito. ¿Qué onda con ese user jaja? Empezamos. No sé por qué mi padre tuvo que convertir la observación de aves en una competencia. No sé por qué tenía que hacer de todo una competencia, pero la observación de aves era lo único que realmente era mío. Desde que tengo memoria, mi padre competía conmigo en todo. Cualquier videojuego que me comprara solo podía jugarse cuando él estaba allí para jugar contra mí. Cualquier deporte que mostrara incluso un leve interés tenía que practicarse en el patio durante horas para que él pudiera mostrarme cómo jugar. Cualquier animal que lleváramos a casa, él lo inundaba de cariño y golosinas, hasta que no olfateaba siquiera cuando yo entraba por la puerta. Lo mismo ocurría con cualquier amigo potencial que trajera. Cada vez que intentaba negarme a enfrentarme a él, se hacía el ofendido. Vamos, campeón, ese apodo dolía, porque no podía batear una pelota de béisbol ni por asomo, no seas aguafiestas. Entonces tenía que complacerlo y dejar que me ganara. Si no lo hacía, él haría mi vida más difícil, escondiendo mis pertenencias y burlándose de mi mal comportamiento. El asedio solo se detenía cuando accedía a jugar con él de nuevo. Cuando inevitablemente perdía, se reía a carcajadas y me daba una palmadita en la espalda. Para la próxima, campeón, para la próxima. Decía. Pero siempre era lo mismo. Empecé a observar aves por accidente. Mi tío abuelo me dejó un baúl lleno de sus viejos trastos. Era principalmente basura inútil como una cantimplora militar rota o una baraja de cartas que le faltaban los palos reales. Pero ese baúl también contenía un par de binoculares muy bonitos y su lista de vida. Una lista de vida, en caso de que no lo sepas, es básicamente un registro de cada ave que has visto. Al mirar esa lista, me emocioné por algo que parecía ser la primera vez en mi vida. Tal vez te suene aburrido. A mí no. No sé por qué amaba, y todavía amo, tanto a las aves. Tal vez era porque no podía tenerlas, eran más mías que cualquier mascota que hubiera tenido, porque no podían serme arrebatadas. Ahorré mi mesada, solo una pequeña parte de ella porque mi padre insistía en destinar la mayor parte a cualquier deporte que me dijera que me gustaba en ese momento, y compré mi propia lista de vida. Me escondí con ella cuando llegué a casa, pasando sus páginas crujientes y oliendo ese aroma a papel nuevo. Tenía una pequeña imagen de cómo lucía cada ave junto a unas líneas en blanco para registrar la observación. Me imaginé llenándola como había hecho mi tío, viajando por el mundo y viendo muchas aves raras y exóticas. Pasé la tarde anotando las aves comunes de mi área y guardé el libro cuando terminé. Lo último que quería era que mi padre se diera cuenta de que me gustaba algo que no fuera un deporte masculino. Ya tenía la costumbre de dar largos paseos solo, así que ahora era fácil mentir y decir que la mochila que llevaba solo contenía comida y protector solar. Caminaba por senderos naturales, trepaba árboles y me sentaba en silencio junto a estanques y arroyos. Vi aves zancudas, aves cantoras y aves rapaces, y las registré todas. Aprendí que las aves machos llevaban colores brillantes para atraer la atención, y que las hembras eran generalmente opacas para mezclarse con sus escondites. Aprendí la diferencia entre las plumas primarias y secundarias. Era feliz de una manera en la que no lo había estado antes. Pero inevitablemente terminó. Llegué a casa de la escuela un día y encontré a mi padre sentado en mi cama, con mi lista de vida en la mano. Todo el sentimiento se desvaneció en mí. Mi padre sacudió la cabeza decepcionado. No puedo creer que me hayas estado ocultando esto, campeón. Estuve completamente en silencio. Esperaba que la rompiera en pedazos frente a mí o que me castigara por gustarme algo tan poco masculino. En cambio, se rió y sacudió la cabeza. ¿Sabes? Tomé un poco de ornitología en la universidad. Por supuesto que lo hizo. Papá me dio un golpe en el brazo y me reprendió por ocultarle un pasatiempo, mientras me elogiaba por lo llena que estaba mi lista. Me devolvió el libro y me dijo que lo llamara la próxima vez que fuera a observar aves. Estaba aturdido. Esperaba que me destrozara por mantener secretos, pero en su lugar me había elogiado. Finalmente había alcanzado un hito. Finalmente había ganado respeto a los ojos de mi padre. Dejaré que el resto de esta historia responda a esa pregunta.
El siguiente fin de semana vino hacia mí todo amigable y me dejó caer un folleto en el regazo. Mi corazón se hundió al leer las palabras. Encuentro de observación de aves del Pacífico Noroeste. Sí, mi padre había logrado convertir mi único interés real en una competencia. Nos inscribí a los dos, campeón. Se rió. Quiero ver cómo te va contra tu viejo. No podía salir de esto, porque en el segundo que dijera que estaba enfermo o cansado, me acusaría de ser un mal deportista y encontraría una forma de arruinar la observación de aves para mí. Estaba atrapado. La mañana en que fuimos, papá trajo su nueva lista de vida, la de la universidad se había perdido convenientemente, y un nuevo par de binoculares caros. Se burló de mí por seguir cargando los viejos binoculares de mi tío abuelo, pero estaba demasiado aturdido por el pavor para reaccionar. Fiel a su estilo, mi padre salió del coche y se acercó a todos en esa reunión, dejándome fuera una vez más. Solo oré para que cuando llegara el momento de irse, no insistiera en acompañarme. El ornitólogo que organizó el evento nos llamó a un grupo alrededor de las 7:30. El lugar donde vivíamos estaba justo en el camino migratorio de la mitad de las aves de América del Norte, así que teníamos la oportunidad de ver muchas aves que no eran nativas de la zona en esa época del año. Las únicas reglas para la competencia eran no ahuyentar a las aves para que otros observadores no pudieran contarlas, no acosar a las aves y no mentir en nuestras entradas. Cuando el grupo se dispersó, rápidamente me escabullí a la vista antes de que mi padre pudiera seguirme. Puede que no gane esta vez, pero estaba decidido a disfrutarlo tanto como pudiera. Otras personas tomaron el camino obvio. Hacia los árboles y áreas pantanosas. Yo fui en la dirección opuesta, hacia terrenos de arbustos donde había muchas salientes rocosas. No quería observar más aves que nadie, quería ver aves que nadie más hubiera visto. Durante mucho tiempo, solo se escuchaba el dulce canto de los pájaros y el tambaleo de mis pies tratando de encontrar un camino. Me relajé un poco. De vez en cuando, una formación en V de patos, gansos o grúas volaba por encima. Tenía la vista en el cielo, así que solo me di cuenta de que había pisado algo cuando escuché un crujido húmedo. Miré hacia abajo y encontré un ratón medio comido. Había un pequeño camino que se alejaba de mí, lleno de animales mordisqueados, patas de rana y pinzones sin cabeza. ¿Podría ser un búho? No, no había pelotas. Tal vez un halcón o incluso un alcaudón. Estaba emocionado. Seguí el rastro y lo encontré. El pájaro más hermoso que había visto en mi vida. Todavía me emociono un poco al pensarlo. ¿Cómo describirlo? Se parecía más a un martinete real, pero era del tamaño de un pavo. El pájaro estaba muy quieto sobre un tronco extrañamente bumpy, simplemente dormitando. Lo observé con mis ojos. Sus plumas eran iridiscentes como joyas y sus ojos, cuando se movió brevemente antes de volver a dormirse, eran dorados. No parecía un pájaro real, más bien como algo de un sueño. Me enamoré a primera vista. El único problema era que no sabía qué era. Pasé las páginas de mi lista de vida 4 veces, incluso en las páginas que describían aves que nunca se acercaron a este continente, y no encontré nada. Con todos los cuerpos de animales a su alrededor, supuse que podría ser algún ave de presa, y por su plumaje llamativo pensé que era un macho, pero más allá de eso no sabía nada. Dibujé líneas en la página final de mi libro y registré una entrada, dejando 3 signos de interrogación, como el nombre del pájaro. Con el corazón pesado, me di cuenta de que no podía mantener esto en secreto. Ya fuera una especie completamente nueva o solo un espécimen raro, tenía que decírselo a alguien. Regresé. Ya había personas congregándose alrededor del área de encuentro, aficionados que se habían rendido después de que sus pies se cansaron. Mi padre estaba allí. Se fijó en mi emoción y se movió para interceptarme en mi camino hacia el ornitólogo. ¿Qué pasa, campeón? Sonrió con la boca, pero sus ojos eran otra historia. Encontré un pájaro. Creo que podría ser una nueva especie. Admití. Años de intimidación me habían privado de la capacidad de mentir. Esperaba que esto interesara a papá, tal vez incluso lo hiciera sentir orgulloso de mí. En lugar de eso, su mano se cerró dolorosamente sobre mi brazo mientras su rostro se oscurecía. Eres un mentiroso pequeño. Gruñó. ¿Estás tratando de avergonzarme frente a toda esta gente?
Estaba haciendo un gran esfuerzo por no llorar. Es cierto. No puedo encontrarlo en el libro. Papá me sacudió para que mis dientes chocaran. Basura. Llévame allí, ahora mismo. ¿Qué podía hacer? Lo llevé de regreso por mi camino, sintiendo un poco de alegría al ver cómo luchaba por encontrar su paso donde yo había pisado. Estaba preocupado de que el árbol estuviera vacío cuando llegáramos, pero no. Allí estaba el magnífico pájaro, tomando el sol sin preocuparse por el mundo en su extraña percha Bumpy. Los ojos de mi padre brillaban. Me apretó el brazo donde ya había presionado sus dedos, haciéndome hacer una mueca. Es increíble, campeón. Susurró. Imagina. El hallazgo padre-hijo de la década. No dije nada, solo acepté la horrible inevitabilidad de que él también me quitaría esto. Papá se acercó, más cerca de lo que yo jamás me habría atrevido, pisando partes de animales. Sí sé. Papá, no. Él me hizo un gesto como si estuviera espantando una mosca. Se acercó más al tronco y, en un movimiento rápido, agarró al pájaro por el cuello. El pájaro se asustó, levantando un pequeño copete en su cabeza mientras graznaba. Y el tronco debajo del pájaro cobró vida. Supe con certeza que el pájaro era macho, porque estas eran las hembras que se coloreaban de manera opaca para esconderse a simple vista. Eran aterradoras. Ojos amarillos abultados, picos moteados con forma de cuchillo, casi el doble del tamaño del macho. Las arpías chillaron ensordecedoramente mientras caían sobre mi padre. Cuando llegué con los otros observadores de aves, les conté que vi cómo las aves devoraban a mi padre. No les dije que me quedé el tiempo suficiente para ver a una de ellas hundir su pico en el ojo de mi padre. No les dije cómo mi padre gritó e intentó inútilmente ahuyentarlas. No necesitaba contarles cómo la pelea terminó antes de comenzar, porque eso era evidente cuando finalmente regresamos al tronco. Mi padre yacía con la piel arrancada de la mayor parte de su torso y rostro. Sus binoculares estaban hechos añicos, el tronco estaba desnudo, y no había señal de un pájaro en ninguna parte. Lo que dijeron, esos otros observadores de aves, fue lo mucho que sentían por mí. Dijeron que no había perdido a un padre, sino a un mejor amigo. No les dije la verdad. ¿Cómo no había perdido nada ese día? Gané. Estoy sentado en mi auto, escribiendo esto en mi teléfono. Tengo un 25% de batería y sé que nunca volveré a ver mi casa. Lo único que realmente puedo hacer es contar mi historia, luego. No sé. Tal vez me baje del auto y camine. Iba a la fiesta de cumpleaños del hijo de un amigo. El juguete sigue en el asiento trasero, es un juego de los Ninja Turtles. El niño iba a cumplir 6 años. No tengo hijos, no sé por qué me invitaron a esta fiesta. Pero soy un buen amigo. Compré un regalo. Incluso compré algo de refresco para llevar, que terminé esta mañana. Vivo en un apartamento en la ciudad. No me gustan los suburbios. Todas las calles me parecen iguales, lo que debería decirte cómo me perdí en primer lugar. Estaba siguiendo mi GPS y me indicó la entrada de una calle llamada Waterbrook Court. Bueno, dado que era una calle sin salida, decidí que el GPS estaba equivocado y llamé a mi amigo. Contestaron y la fiesta ya estaba en pleno apogeo de fondo. Música fuerte, niños gritando, de todo. Hola, mi teléfono me dice que bajé por Waterbrook. Oh sí. Apenas podía oírles por el ruido de fondo. Ese somos nosotros. Busca el 4468. Colgué y miré nuevamente la calle. Mi evaluación inicial debió estar equivocada, porque la calle no era realmente una calle sin salida, solo tenía una curva rara. Preguntándome cómo pude haberme perdido eso, giré y seguí por la calle. Empecé a buscar el 4468, pero las direcciones estaban en los 6000 y subiendo. Raro. Admito que conduje un poco más de lo necesario, sin creer del todo que había tomado el camino equivocado. ¿Acaso Waterbrook se dividía en dos, y tomé la rama equivocada? No. Recuerdo que la carretera era una T-sección allí, no había otra salida. Finalmente, di la vuelta en el auto y empecé a regresar.
El primer indicador de que algo estaba mal fue cuando llegué a un alto de 4 vías que no había pasado cuando giré en Waterbrook. Ninguna de las calles tenía señales. Como dije, no era muy aficionado a conducir en suburbios. Lo racionalicé como un error por cansancio y decidí girar en la otra calle. Tal vez conduciría a una vía principal. Pasó casi una hora de conducción antes de poder convencerme de que no era un error. Revisé mi GPS. El punto azul de mi ubicación seguía en la esquina de Waterbrook como si ni siquiera me hubiera movido. Llamé a mi amigo nuevamente, esperando que pudieran sacarme de la tumba que había cavado. Hola, ¿dónde estás? Dijeron. Sí, estoy un poco perdido. Intenté sonar alegre, como si todo fuera una broma. Probablemente solo era un error tonto. Nos reiríamos de esto cuando llegara. Giré en Waterbrook pero no puedo verlos. Se oían los sonidos más apagados de una fiesta al otro lado. Tal vez estaba disminuyendo. No vivimos en Waterbrook. Mi estómago dio un vuelco. No, te dije. Vivimos en Stillwater Creek. Mi amigo sonaba confundido y un poco ebrio. Pensé que eso era lo que dijiste. Entendible, aunque no necesariamente tranquilizador. Intenté no sonar demasiado angustiado cuando dije. Bueno, ahora estoy perdido, así que podrías darme algunas indicaciones para salir de aquí. Hubo una discusión murmurante de su lado. Nunca he oído de esa calle. ¿No te muestra tu GPS la salida? No está funcionando. Para este momento, mi cerebro confundido por el pánico estaba trabajando horas extras. Esto es algo extremo, lo sé, podrías llamar, ¿cómo?, a la policía o a alguien. La preocupación finalmente empezaba a filtrarse en su voz. ¿Estás bien? Tal vez deberías detenerte un rato. ¿Por qué no intentas tocar en una casa y preguntarles? Prometí que lo haría si llamaban a alguien. Cuando caminé hacia una brillante casa colonial de 2 pisos idéntica a las casas a cada lado, encontré la segunda cosa mal con esa calle. Las casas estaban limpias, brillantes y completamente vacías. Toqué, intenté abrir la perilla, incluso miré por las ventanas. Sin muebles, sin gente. Lo mismo con la siguiente casa. Y la siguiente. Y todas las casas después de eso. Bueno, en este punto aún me estaba engañando pensando que todo estaría bien. Obviamente estaba en un nuevo vecindario que aún no se había habitado. Llamé a mi amigo con esta nueva información, seguro de que ayudaría a ubicar mi localización. Mi teléfono fluctuaba entre 1 y 2 barras en ese momento. Sonaban mucho más apagados esta vez. ¿Dices que estás en Waterbrook? Bueno, ya no. Giré hace un rato y ninguna de estas calles laterales tiene nombres. Nosotros llamamos a la patrulla de carreteras. Pensaron que los estábamos bromeando. No hay tal calle como Waterbrook por aquí, nunca ha existido. Si estás bromeando, esto no es una broma. Finalmente dejé que el miedo se filtrara en mi voz. Estoy completamente perdido y ninguna de estas casas tiene gente dentro. Obviamente estoy en un nuevo vecindario que no han terminado, así que si solo buscan desarrollos en tu área, podremos ubicar dónde estoy. Estuvieron en silencio un minuto. Lo siento. La zona alrededor de nosotros está completamente desarrollada. No hay terrenos vacíos ni nada de eso a millas. Y aunque lo hubiera, tendrían nombres de calles mucho antes de construir casas. Creo que esa llamada telefónica me rompió. Después de colgar, simplemente conduje, sin siquiera molestarme en llevar la cuenta de dónde giré cuándo. Conduje durante horas, pensando que al menos podría esperar hasta la noche, cuando pudiera ver las luces de la ciudad, y luego simplemente conducir hacia ellas. Han pasado 3 días, según mi cuenta. El sol nunca ha bajado una vez. No se ha movido de su lugar en el cielo, ha sido la tarde desde que llegué aquí. Antes de que mi teléfono perdiera completamente la señal, intenté llamar al 911. Me regañaron por intentar bromear con ellos. Las carreteras estaban cambiando mientras conducía. Ahora veía más y más calles sin salida, más callejones muertos con casas bonitas y vacías. Consideré escalar al techo de una de las casas, para ver si realmente era solo suburbios hasta donde alcanza la vista.
Llegué hasta el garaje antes de mirar hacia abajo y ver que la calle detrás de mi auto se había cerrado, el bordillo justo detrás de mis llantas traseras. Regresé corriendo al auto y salí disparado. Tuve que conducir durante horas para encontrar una sola barra que me permitiera publicar este relato. Cuando reviso Google Maps, GPS, cualquier cosa, muestra que no me he movido de la entrada de Waterbrook Court. Estaré contento cuando el teléfono se apague. Me da una falsa esperanza. Tenía un tanque lleno cuando entré aquí. Ahora la aguja está cerca de la reserva, no es que importe. Hubo un momento en que la calle simplemente terminó. Hay una franja de acera alrededor de mí que se funde en césped verde, con solo la franja de asfalto donde está mi auto permaneciendo. Solo salgo del auto para orinar. Podría conducir sobre el césped, pero eso no soluciona todo el problema. Eventualmente, voy a tener que salir y caminar, y luego. No sé. Amaba a Jenny. La amaba tanto malditamente. Estábamos llegando al punto en nuestra relación donde mi dilema no era si hacer la pregunta, sino dónde y cómo hacerlo. Desafortunadamente, un accidente automovilístico tomó esa decisión de mis manos. Un año después de su muerte, todavía estaba hecho un lío. Me había imaginado pasando el resto de mi vida con esta chica, y su partida dejó un enorme vacío en mi vida. Mis amigos me sacaban para tratar de aliviar el dolor tanto como podían, y así fue como comenzó todo este desastre. Estábamos bebiendo en un pequeño bar de mala muerte, con un servicio horrible y una cerveza aún peor, pero era el único lugar en la ciudad al que no había ido con Jenny cuando ella estaba viva. Puedes imaginar mi sorpresa cuando miré a través del abarrotado bar y vi a Jenny. Pero no era realmente Jenny. Era el rostro exacto de Jenny, incluso con la linda mancha cerca de su ojo derecho, montado sobre la cabeza de un tipo alto y desgarbado de más m. Dejé que mi bebida se derramara de mi boca abierta. Kate, el amigo que me había invitado, siguió mi mirada. Entrecerró los ojos mientras la multitud en el bar burbujeaba como un panal lleno de abejas. Casi esperaba haberlo visto mal, solo un destello de locura de mi cerebro en vuelo. No. La multitud se partió por un minuto y allí estaba el tipo con el rostro de mi novia muerta, bebiendo una cerveza larga y luciendo extrañamente satisfecho consigo mismo. Kate mostró un atisbo de pánico en su rostro que ni siquiera registré hasta mucho después. Me sacó de ese bar y me metió en un taxi antes de que siquiera supiera qué estaba sucediendo. Pasé el día siguiente en una neblina, sin notar ni importarme el paso del tiempo. Ni siquiera puedo describir lo que hizo mi corazón en el momento en que vi el rostro de Jamie en ese tipo. Era como volver a vivir su accidente automovilístico, solo que esta vez estaba allí para presenciarlo. Creo que lloré. Sé que no comí. Kate rompió la neblina al día siguiente, me trajo algo de pizza y simplemente se sentó a hablar conmigo. En ese momento, finalmente logré identificar exactamente lo que me había molestado sobre la reacción de Kate. Cómo no parecía sorprendido. Todavía no estaba preparado para lo que dijo después. Kate suspiró y se encorvó en su asiento. Lo conozco. Su nombre es Rob. Kate no solo era mi amigo. Había sido un conocido mío y de Jenny. Lo había conocido a Jenny más tiempo. Había sido testigo de esta historia de primera mano. Rob no era un mal tipo al principio. Era un poco raro y a ninguno de nosotros realmente nos agradaba, pero no era malo ni nada, así que lo dejamos acompañarnos. Luego, decidió que estaba enamorado de Jenny. Pero no se lo decía. Kate hizo una pausa y me miró con una expresión de ¿estás seguro de que quieres escuchar esto? Hice un gesto impaciente. La siguió. Descubrió todas sus comidas y bebidas favoritas y llenó su nevera con ellas. Robaba cosas de ella, pequeñas cosas como bufandas y tubos de bálsamo labial. Revisaba su basura. Solía molestar a todos nosotros para obtener detalles sobre su vida, diciendo que haría que ella lo amara. Jamie sabía. Oh, se lo dijimos de inmediato. Kate se rió entre dientes. No es que ayudara. La situación se había salido de control, Jamie estaba aterrorizada de confrontarlo. Dejar de invitarlo ya no servía, porque aparecía donde nosotros íbamos de todos modos.
Algunos de nosotros amenazamos con golpearlo, le suplicamos que obtuviera una orden de restricción. No sirvió de nada. Mi estómago se sentía como cemento. ¿Por qué no me lo dijo? Bueno, supongo que se sentía culpable por ello. Verás, nunca le dijo directamente que se detuviera. Cuando te conoció, dijo que su vida dio un gran giro. Pensó que la juzgarías por su pasado. Pensó que la culparía por eso. Oh, Jamie. Tuve que tragarme un nudo en la garganta varias veces antes de preguntar. Entonces, ¿se detuvo después de conocerme? Antes. Verás, Rob juró que haría algo que la haría amarlo para siempre. Dejó de aparecer en público. Esperábamos a medias que estuviera haciendo algo que lo llevara a la prisión, pero supongo que no somos tan afortunados. Kate dio un mordisco a la pizza. Yo miraba hacia la nada mientras mi dolor se desbordaba en rabia. Este idiota había decidido hacer un extraño ritual de marcar territorio en lugar de acercarse a Jamie como un adulto. Y ahora estaba de regreso para meterse en mi proceso de duelo. Voy a hacer algo. Dije. Kate dejó su rebanada a un lado. Amigo, no. Por favor. Ya perdí a una amiga, no necesito verte ir a la cárcel. No terminaré en la cárcel. Solo voy a dejar de darle un pase gratis a ese bastardo. Cada vez que lo vea, lo enfrentaré. Kate me miraba preocupado. Entonces parecerás loco. No me importa. Preferiría parecer loco a quedarme de brazos cruzados y dejar que él me vuelva loco. Kate no dijo nada, solo miró hacia abajo a su rebanada de pizza medio comida. Había estado evitando todos los lugares a los que había ido con Jamie en vida. Era demasiado doloroso volver a visitarlos. Ahora salía, esperando encontrarlo. Una buena cosa de este idiota era que me había sacado del bache de duelo en el que me había metido. La idea de poner mis manos alrededor de su cuello me mantenía caliente. No tardé mucho en encontrarlo. Midori, este lugar de sushi que a Jamie le encantaba porque hacían un pastel de sashimi para los cumpleaños. Entré y vi a Rob sentado en la barra. Desde atrás casi parecía normal. Luego noté que el cinturón de sus jeans no era un cinturón, sino una bufanda que había visto en varias fotos antiguas de Jamie. Vi rojo. Sin ningún tipo de pretensión, me dirigí directamente a la barra y giré a ese idiota. Rob ni siquiera pareció sorprendido al verme. Solo tenía esa misma sonrisa arrogante en su rostro, como si estuviera haciendo exactamente lo que él quería. ¿Qué demonios te pasa? En serio. Jamie no te amaba, eres un maldito raro. Se rió. Era realmente desorientador escuchar su voz salir de esa boca. No importa lo que digas, la amo más que tú. Pedacitos de arroz pegajoso se aferraban a la boca que había robado, la boca que Jamie había mantenido dulce y limpia, pero que ahora estaba agrietada y sucia. Y todos pueden ver eso. Algo se rompió dentro de mí. No pensé que fuera posible estar tan enojado. Solo porque robes sus cosas no te convierte en un experto. No amas a Jamie. ¿Sabes lo que le gustaba? ¿Lo que odiaba? ¿La abrazaste alguna vez cuando estaba triste? No, maldito, porque en realidad no te importa, malnacido. Las personas reales que están enamoradas se preocupan por los sentimientos del otro. Rob sonrió con la boca de Jamie. Eso no es lo que me dijo anoche. Subió su voz a un falsete. Oh Rob, oh Dios, eres tan increíble, eres asombroso. Entonces lo golpeé. No estoy orgulloso de ello, pero se sintió muy bien en ese momento. El tipo del mostrador vino alrededor de la barra para intentar separarnos. Rob se reía con la boca de Jamie, el labio ya empezando a hincharse. Lo miré y me sentí enfermo. Salí corriendo de ese bar de sushi. No creo que pueda describir adecuadamente cómo me sentí en ese momento. El hecho de que este tipo estuviera pervirtiendo mi proceso de duelo de forma tan abierta era simplemente... no podía manejarlo. Llamé a Kate y le dije que tenía razón, había sido una decisión estúpida. Kate me consoló, me dijo que vendría a mi casa en su próximo día libre y podríamos pensar en algo juntos. Sin embargo, no podía dejar de encontrarme con Rob. Empezó a frecuentar lugares a los que iba, lugares a los que nunca había ido con Jamie, caminando orgulloso con su rostro robado expuesto para que todos lo vieran. No iba a dejar que me provocara de nuevo. Sabía mejor que eso, pero aún así me enfermaba.
Todos miraban a Rob como si fuera un freak, y con razón, pero yo era el que se sentía avergonzado. Quería gritarle a todos que Jamie no era esto, había sido una persona cálida y maravillosa que amaba y era amada profundamente. Comencé a encontrar fotos. Metidas en el limpiaparabrisas, deslizadas bajo mi puerta principal, dejadas en mi buzón. Rob sonriendo con la cara de Jamie. Besando una foto de su antiguo rostro. Masturbándose con una zanahoria. Recibí llamadas de colgado. Llamadas con respiraciones pesadas. Llamadas con Rob hablando en un falsete, afirmando ser Jamie y declarando cuánto ella amaba a Rob sobre mí. Eso me afectó. Dejé de dormir también. Por eso me desperté en medio de la noche con mi apartamento siendo saqueado. Me había tardado más de lo normal en quedarme dormido esa noche. Creo que finalmente me quedé dormido alrededor de las 3 de la mañana. Todavía estaba oscuro cuando me desperté. Lo que me despertó no fue un ruido en particular, era más una sensación de que algo no estaba bien. Me senté, tratando de ver en la oscuridad de mi habitación. «Vuelve a dormir», susurró a alguien. Si él solo se hubiera mantenido en silencio, tal vez me habría quedado dormido de nuevo y se habría salido con la suya. Maldita sea, tal vez quería que despertara. ¿Quién sabe? Primero lancé una almohada, encendí la lámpara como un pensamiento tardío. Rob estaba agachado en el otro extremo de la habitación, todavía sonriendo, y en sus manos había una bolsa. ¿Conoces esas pequeñas cosas, las cosas incidentales que usamos todos los días y nunca pensamos en ellas? Las esponjas de maquillaje, el esmalte de uñas, las diademas. Cosas pequeñas a las que todavía me aferraba porque eran los únicos pedazos de Jamie que me quedaban. Estaban en su bolsa. Perdí la razón por un tiempo. Pisoteé su pecho, su entrepierna y su cara. Oh, especialmente su cara. Cuando estuve seguro de que no iba a escapar en ningún momento, fui a agarrar el teléfono que había dejado cargando en la encimera de la cocina para llamar al 911. Estaba dando mi dirección mientras regresaba al dormitorio. Oí un sonido de ahogo sofocado. Rob había rodado fuera de la luz de mi lámpara. Lo volví a rodar con mi pie. Rob, todavía sonriendo, estaba tragando la bufanda Burberry de Jamie como una serpiente traga una rata. Su mandíbula colgaba abierta y la baba goteaba por las esquinas de la boca de Jamie mientras se ponía morado por la falta de oxígeno. Bajé el teléfono. Estaba intentando escapar de lo que había hecho, intentando robarme una última cosa. No iba a permitir que sucediera. Arranqué esa bufanda de allí de un tirón feroz. Rob jadeó por aire, finalmente sin sonreír. Entonces lo golpeé, pero tuve que romper la cara de Jamie para hacerlo. Con cada golpe que daba, el rostro de Jamie se alejaba más. Cada golpe era más fácil que el anterior. No usé nada más que mis puños, pero eso era todo lo que necesitaba. La policía tuvo que separarme de él. Rob recibió unos años por robo y acoso. Podría haber sido más, pero mi uso de fuerza excesiva probablemente influyó en el juicio. Rob asistió al tribunal con vendajes por completo. Su estructura facial había cambiado de forma irreparable, con suficiente cirugía apenas podría parecer humano. Nunca volvería a llevar la cara de Jamie, eso es seguro. Después de eso, seguí adelante un poco. No comencé a salir, pero salía más con amigos. Logré dejar ir algunas de las cosas de Jamie. Volví al trabajo. Comencé a vivir de nuevo, dejé de pensar en Rob. Luego recibí un sobre en mi escritorio el otro día. El nombre del remitente no era uno que reconociera, pero la dirección de retorno era la prisión local. No sabía qué esperar cuando lo abrí. El sobre no contenía carta ni nota, solo un solo pedazo de papel. Una fotografía mala y desenfocada tomada con una cámara que probablemente se sostenía de tal manera que nadie que pasara pudiera verla. La imagen era de la espalda de un hombre, la cabeza convenientemente recortada de la toma. La espalda tenía un tatuaje de prisión en proceso, las líneas de tinta de bolígrafo estaban hinchadas y de un rojo enojado. La imagen estaba apenas a medio terminar, pero aún así, era innegablemente la cara de Jamie. Era una pequeña puerta incrustada en el árbol.
Estaba camuflada como si fuera parte de él, cubierta de corteza y con una pequeña bellota como perilla. Era la puerta más diminuta, algo que solo a un niño se le ocurriría buscar. Mi sobrina Jessie tiró de mi mano. Mira, una puertecita. Vamos a ver quién vive allí. La dejé llevarme. La puerta estaba colocada sobre un hueco en el árbol, tan bien hecha que ni siquiera se veían las bisagras. Jessie la abrió y lanzó un sonido de decepción al ver que no había hadas, solo cáscaras de bellota rotas. No te preocupes por eso. Le dije. ¿Por qué no dejas algo para las hadas? Saqué de mi bolsillo un envoltorio de chicle y mi lápiz de cejas, y le dije que escribiera un mensaje secreto. Lo hizo de espaldas a mí, riéndose todo el tiempo. Cuando terminó, lo enrolló muy apretado como un pergamino y lo colocamos en el agujero. Jessie iba a una de esas escuelas de educación alternativa, donde promovían el asombro por la naturaleza de una manera hippie druídica, así que solíamos caminar en este parque cerca del río bastante seguido. Supuse que algún maestro o quizás un padre había hecho la puerta, y que tal vez hablarían de ella en la escuela. Estaba a punto de contarle a mi cuñada Tara sobre eso cuando llegamos a su casa, pero comenzó a hablar en cuanto abrió la puerta. Jessica, dijo. La forma en que pronunciaba el nombre de mi sobrina, enfatizando la última sílaba, siempre me hacía querer agitar los brazos y hacer cau cau cau. El señor Gold aún no ha sido alimentado. ¿Crees que se ha sentido solo esperando a que llegues a casa? Mi cuñada nunca le gritaba a mi sobrina, pero la manera en que le hablaba, casi hacía que un grito hubiera sido una mejora. Jessie se despidió con la mano al entrar. Le dije un adiós incómodo a Tara, quien cerró la puerta antes de que terminara de hablar. Olvidé por completo la puerta hasta el día siguiente. Fui a recoger a Jessie y la vi riendo con sus amigas en grupo. ¿Podemos ir a ver la puerta de las hadas? Me preguntó al acercarme. No sé. Necesitaría el permiso de los padres de todas. Le dije, tirando de su mochila. Las niñas protestaron. La amiga de Jessie, Hailey, dijo. Espera, ahí está mi mamá. Corrió a pedir permiso. Al final, solo pude llevar a Hailey con nosotras mientras su madre hacía algunos mandados. Les hice un gesto de disculpa a las otras niñas mientras nos alejábamos a pie. No pude encontrar la puerta. Hailey y Jessie treparon sobre troncos caídos y a través de arbustos espinosos. Casi me dan un infarto varias veces al desaparecer de mi vista. Pensé que al fin habían encontrado la puerta cuando me llamaron, pero en su lugar encontré una pequeña fiesta de té montada. Las tazas eran bellotas. Los platillos eran pequeñas piedras planas. Habían hecho una bandeja con segmentos de piña, con una pila de lindos hongos encima. Las niñas estaban completamente encantadas. Tomé algunas fotos para mostrárselas a otros, y dejé que las niñas jugaran un rato antes de que nos fuéramos. Así comenzó el culto a las hadas. Se extendió por todo segundo grado hasta que todas las niñas de las clases 2, A y 2B veneraban a las hadas. Se leyeron todos los libros de hadas de la biblioteca. Intentaron hacer pequeños platos y sorpresas por su cuenta, pero nunca algo tan lindo como lo que encontrábamos en el bosque. Jessie empezó a hablarme de sus amigas hadas, cómo bailaban con ella y le prometían traerle comida de hadas para probar. Mi turno cambió en el trabajo, y dejé de poder recoger a Jessie de la escuela. Me disculpé, de verdad, realmente me gusta pasar tiempo con la niña, y Tara puso los ojos en blanco y buzó. Mi primer día en el nuevo turno, mi teléfono no paró de sonar durante una hora. Estando en el trabajo, no respondí hasta mi descanso. Mi hermano, mi cuñada e incluso la escuela de Jessie me habían llamado. Las primeras palabras de mi cuñada al contestar el teléfono fueron: ¿Qué le hiciste? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Tara buzó. Bueno, yo estaba comprando en Whole Foods, esperando a que Jessie saliera. Sabes que Jessica no puede comer nueces. Y así continuó. Le tomó 5 minutos llegar al punto. La historia resumida era: mamá llegó tarde. Jessie ya se había ido. Mamá hizo un escándalo. Una guardia de la escuela encontró a Jessie justo fuera del perímetro de la escuela, susurrando en un tronco. Jessie no quería irse, hizo un escándalo. Dijo que sus amigas hadas querían que fuera al bosque. No puedo cambiar de turno solo porque Tara no tenga noción del tiempo. Tara bufó y colgó. Luego, mi hermano me dio un sermón sobre hacer sacrificios por la familia, y le dije que si su esposa no podía molestarse en recoger a su propia hija a tiempo, eso realmente no era mi problema.
Silencio bendito durante una semana. Me sentí culpable por Jessie, por supuesto, pero valió la pena que no se aprovecharan de mí. La siguiente vez que mi hermano llamó, sonaba muy serio. ¿Podía ir a su casa? Jessie ya no les hablaba. No sabía qué esperar cuando llegué. Pensé que probablemente estaban esperando para emboscarme con una intervención. Mi hermano abrió la puerta aún con su ropa de trabajo. Cuando entré al salón, vi que la maestra de Jessie y Tara ya estaban allí. Jessie también estaba ahí, en el suelo, teniendo una rabieta. La escuela de Jessie no cree en cosas tan bárbaras como decirle a los niños no para eso, pero me agaché, le tomé el brazo, y logré que parara. La expresión en la cara de Tara era impagable. ¿Qué pasa?, le pregunté. Jessie no se veía bien. Tenía la cara sucia y hojas y ramas enredadas en el cabello. Tienes que sacarme, tía. Mis amigas me están llamando. Si no voy, se llevarán a alguien más. Wow, ¿las otras niñas de la escuela? Miré a los demás adultos en busca de respuestas. Solo encontré rostros en silencio. Jessie gimió. ¡No! Mis amigas mágicas, las hadas. Quieren darme comida de hadas y llevarme. Tragué saliva. Me di cuenta de por qué todos tenían esa expresión tan sombría. Pero si te llevan, te extrañaría muchísimo. ¿Sabes eso, verdad, Jessie? Jessie gimió de nuevo y corrió a su habitación, dejándome arrodillada en el suelo. ¿Ha estado haciendo esto toda la semana?, pregunté. La maestra de Jessie se adelantó. No solo ella. Todas las niñas de segundo grado se han estado comportando mal. Han estado peleando durante el recreo. Pensábamos que tal vez un niño mayor las estaba incitando. Les conté sobre las cosas de hadas en el bosque, y cómo había supuesto que uno de los maestros o padres lo había hecho. Mi hermano dijo que no podíamos estar seguros si era un niño el que hacía esto, o algún tipo de pervertido. Me fui a casa intranquila. Al día siguiente, los padres de Jessie la llevaron a urgencias. Mientras hacían eso, la amiga de Jessie, Hailey, desapareció. Jessie se había estado quejando de dolores de estómago por unos días, pero su madre lo había desestimado como un intento de evitar su comida. Fue cuando Jessie vomitó en el camino a la escuela que finalmente la llevaron al hospital. Le hicieron un lavado de estómago. Jessie había estado comiendo hongos. No eran del tipo extremadamente tóxico, pero tampoco eran comestibles. Tendría suerte si escapaba sin daños permanentes en el hígado. Cuando el doctor le preguntó por qué los había comido, Jessie mostró una sonrisa de alegría. Era comida de hadas, dijo. Iban a llevársela ahora. Supe todo esto por mi hermano, a mitad de mi turno. Dijo que la sacarían de esa escuela, hasta que pudieran averiguar algo más. Esa fue la primera llamada que recibí ese día. La segunda fue de la madre de Hailey. Me preguntó si ya estábamos en casa. ¿Nosotras? Jessie y yo. ¿Todavía teníamos a Hailey? Con un corazón hundido, le dije que no había recogido a Jessie en semanas. Hubo un largo silencio en el otro extremo. Luego colgó. Aparentemente Hailey le había estado diciendo a su madre que estaba caminando a casa con Jessie y conmigo. Hailey llegaba a casa bien cada día, así que su madre asumió que yo la cuidaba. Un grupo de padres formó una brigada de búsqueda en el parque. Me uní a ellos. Busqué bajo troncos, arbustos y todos los rincones de ese lugar. Sabía que si la encontraban muerta, nadie volvería a hablarme.